Si ya has aprendido a derivar, esta regla puede ser muy útil para la resolución de ciertos tipos de indeterminaciones. Si todavía no has aprendido a derivar, tenla en cuenta para más adelante porque te vendrá muy útil. Vamos a ver el enunciado. Si tenemos que calcular el límite de una división entre dos funciones f y g para x que tiende a a, donde a puede ser un número real o también más o menos infinito, y el límite se presenta de la forma 0 entre 0 o infinito entre infinito, una de estas dos indeterminaciones, podemos aplicar esta regla. O sea, el límite cuando x tiende a de la división de f entre g es igual al límite de la división entre la derivada de f y la derivada de g. Vamos a ver algún ejemplo de cómo aplicar esta regla. En este ejemplo tenemos que calcular el límite cuando x tiende al infinito de esta división. Ya vimos que cuando x tiende al infinito, una división de ese tipo nos da infinito entre infinito, y para resolver la indeterminación podemos tener en cuenta solamente los términos de grado mayor, sea del numerador que del denominador. O sea, el límite cuando x tiende al infinito de 3x a la 3 partido de x a la 3, y despreciar el resto de elementos porque al infinito se quedan como irrelevantes. A este punto podemos simplificar el x a la 3 y vemos que el límite es igual a 3. Vamos ahora a resolverla con la regla de Hospital. Todo eso será igual a la derivada o sea, el límite cuando x tiende al infinito de la derivada del numerador partido entre la derivada del denominador. Y esto es igual a límite cuando x tiende al infinito de la derivada del numerador es 2x más 9x a la 2, y la derivada del denominador será 3x a la 2 menos 2. Al sustituir la x por infinito sigue habiendo una indeterminación de tipo infinito entre infinito, entonces aplicamos otra vez la regla de Hospital, límite cuando x tiende a infinito de la derivada de 2x más 9x al cuadrado entre la derivada de 3x al cuadrado menos 2, etc. Todo esto queda como límite cuando x tiende al infinito de 2 más 18x dividido entre 6x. Todavía tenemos que esto es infinito entre infinito, por tanto seguimos aplicando la regla de Hospital. Se tendrá que aplicar la regla tantas veces hasta que la indeterminación quede resuelta. Una vez que ya se haya resuelto la indeterminación, ahí tenemos que parar, no tenemos que seguir derivando. Esto queda como otra vez límite cuando x tiende al infinito. En este caso queda 18 partido entre 6, que nos da 3, que es el mismo resultado que hemos obtenido antes por otro camino. Obviamente tiene que dar el mismo resultado. Bueno, en este caso es mucho más rápido hacerlo de la forma anterior, pero también está bien que veamos que es una manera, digamos, de calcular el límite. En ciertos otros casos, con funciones más complejas, tal vez no es tan fácil ver el orden de infinito del numerador o del denominador, por lo tanto, resolver el límite aplicando la regla de los órdenes de infinito no es tan inmediato como sería aplicando la regla de Hospital. Veamos este otro ejemplo. También en este caso tenemos que el límite nos da una indeterminación de tipo infinito entre infinito, porque e a la x sabemos que es una función que tiene esta forma. Cuando la x tiende al infinito, la función tiende al infinito. También ya hemos visto que el e a la x tiene un orden de infinito superior a cualquier potencia de la x, por lo tanto, en este caso podemos decir que el límite seguramente será infinito porque hay un orden de infinito superior al numerador que al denominador. Vamos a comprobarlo y demostrarlo si queremos con la regla de Hospital. Calculando la derivada al numerador y al denominador tenemos límite cuando x tiende al infinito de la derivada de e a la x partido entre la derivada de 2x más 1
y esto es igual a e a la x, o sea, mejor dicho, el límite cuando x tiende al infinito, a más infinito, de e a la x dividido entre 2. Ojo, aquí es importante el signo del infinito. En otros casos no es importante, como en el caso de los polinomios, pero en este caso sí, porque e elevado a más infinito es infinito, pero e elevado a menos infinito es 0, por lo tanto el límite daría directamente 0. Bueno, en este caso entonces sustituyendo la x por infinito, queda infinito entre 2, que es infinito. Es fácil también imaginar que si tuviéramos un cualquier polinomio al denominador de orden cualquiera, si siguiéramos derivando, llegaremos siempre a tener al denominador una constante al final. O sea que cada vez que derivamos, el orden del denominador va bajando. En cambio, el orden del numerador sigue manteniéndose igual, al ser la derivada de a la x e a la x. Y entonces llegaremos a un punto en que quedará una cosa de ese tipo. O sea, infinito dividido entre un número, por tanto siempre será infinito. O sea que de alguna manera hemos demostrado de que e a la x tiene un orden de infinito superior a cualquier potencia de la x. Veamos aquí otro ejemplo. En este caso, si sustituimos la x por 2, me queda logaritmo de 1 dividido entre 0. Logaritmo de 1 es 0, por tanto es una indeterminación del tipo 0 partido entre 0. Aplicamos la regla de Hospital y tenemos la derivada del logaritmo, o sea, este es el límite cuando x tiende a 2 de la derivada del logaritmo, que es 1 partido entre x menos 1 por la derivada de x menos 1, que es 1, lo cual queda así, dividido entre la derivada de 2x menos 4, que es 2. Si ahora sustituimos la x por 2, queda 1 entre 1, es decir, 1 partido entre 2, y este es el resultado final. Otro ejemplo más, en este caso, si sustituimos la x por 0, queda seno de 0, que es 0, partido entre 0 al cuadrado más 0 a 3, que es 0 también. O sea que podemos también en este caso aplicar la regla de Hospital. Haremos el límite cuando x tiende a 0 más de la derivada del seno, partido de la derivada de x al cuadrado más x a la 3. Esto nos da límite cuando x tiende a 0 de la derivada del seno, que es coseno de x, partido de 2x más 3x a la 2. Si ahora sustituimos, el coseno de 0 es 1 y al denominador queda 0, por lo tanto, esto nos va a dar infinito. Ahora, como que la x tiende a 0, pero del lado positivo, la cantidad que tenemos al denominador es un 0 positivo. Por tanto, 1 entre 0 positivo será más infinito. Veamos un último ejemplo. Si aquí sustituimos la x por 1, al numerador queda 1 menos 1 más el logaritmo de 1, donde el logaritmo de 1 es 0. Por tanto, al numerador queda 0. Y al denominador 1 más el coseno de pi. El coseno de pi es menos 1, por tanto, el resultado me da 0 también. Acordaros que siempre que tengamos seno y coseno, hay que poner la calculadora en radianes, si no, nos da bien el resultado. Vale, podemos aplicar, por tanto, la regla de Hospital. Y aquí tendremos límite cuando x tiende a 1 de la derivada del numerador será derivada de 1, que es 0, menos la derivada de x, que es 1, o sea, menos 1, más la derivada del logaritmo, que es 1 partido entre x. Y al denominador queda derivada de 1, que es 0, más la derivada del coseno, que es menos seno de pi x, y luego multiplicado por la derivada de la parte de adentro, o sea, de pi x, que es pi. Podemos escribirlo como menos pi por seno de pi x. Al sustituir la x por 1, sigue dando 0 partido entre 0. O sea, otra vez podemos seguir aplicando la regla de Hospital. Límite cuando
x tiende a 1 de la derivada del numerador, que será 0, la derivada de menos 1, que es 0, más la derivada de 1 entre x, que es menos 1 entre x al cuadrado, partido de menos pi por la derivada de seno de pi x, que es pi por coseno de pi x. O sea, menos 1 entre x al cuadrado dividido entre menos pi al cuadrado por coseno de pi x. Ahora, si sustituimos la x por 1, al numerador queda menos 1 y al denominador queda menos pi al cuadrado por el coseno de pi, que es menos 1. Es decir, menos 1 entre pi al cuadrado, que es el resultado final. Estos tipos de indeterminaciones también se pueden resolver aplicando Hopital, pero primero hay que hacer unos arreglos para transformarlas en una forma de tipo infinito entre infinito o 0 entre 0, que son las formas, como hemos visto, donde se puede aplicar la regla de Hopital. Se procede de esta manera. Supongamos que tenemos que calcular el límite cuando x tiende a de una cierta función f de x elevado a g de x y nos da como resultado una de esas tres indeterminaciones. Diremos que y es igual a f de x elevado a g de x, y lo primero que haremos será aplicar el logaritmo neperiano a los dos lados de la igualdad. O sea, el logaritmo neperiano de y igual al logaritmo neperiano de f de x elevado a g de x. Ahora, aplicando una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de x elevado a es lo mismo que a por logaritmo de x, o sea, si tenemos un logaritmo de una potencial, el exponente se puede pasar delante a multiplicar el logaritmo. Entonces, aplicando esta propiedad, tenemos aquí que esto es igual a g de x por el logaritmo de f de x. Lo que queda aquí será siempre del tipo 0 por infinito, porque si la función g vale 0, o sea, si estamos en este caso o en este, aquí tendremos 0, y luego logaritmo de f de x será o logaritmo de 0 o logaritmo de infinito. Si f de x vale 0, el logaritmo de 0 es menos infinito. Si la f de x vale infinito, el logaritmo de infinito es infinito. Por tanto, tendremos aquí siempre 0 por infinito. En el caso que la g de x valga infinito y la f valga 1, tenemos aquí infinito por el logaritmo de 1, que es 0. Por lo tanto, tendremos siempre infinito por 0. Ahora, ya hemos visto que si en aplicar Hopital tenemos una indeterminación del tipo 0 por infinito, una de las dos funciones la podemos pasar al denominador invertida, y así se quedará una indeterminación del tipo 0 partido entre 0 o infinito partido infinito, que son del tipo para aplicar Hopital. Si aplicamos, por tanto, el límite a ambos lados de la igualdad, tenemos que límite cuando x tiende a de logaritmo de y es igual a límite cuando x tiende a de g de x por logaritmo de f de x, y como hemos dicho, si pasamos una de las dos funciones al denominador, tendremos una expresión del tipo Hopital, y este límite lo sabemos calcular, nos dará, digamos, L. Ahora podemos aplicar el exponencial en base e a ambos lados y tendremos la y despejada. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por el lado derecho de x elevado a x. Si sustituimos, obviamente nos da una indeterminación del tipo 0 elevado a 0. Procedemos como hemos visto, o sea, decimos que y es igual a x elevado a x y aplicamos el logaritmo a ambos lados. Logaritmo de y igual a logaritmo de x elevado a x. Ahora pasamos este exponente aquí a multiplicar aplicando la propiedad de los logaritmos. Eso será igual a x por el logaritmo de x. Ahora aplicamos el límite a ambos lados. Tenemos límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo de y es igual a límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por logaritmo de x.
que es del tipo 0 por logaritmo de 0 más, que es menos infinito. Ahora podemos pasar una de las dos funciones al denominador. Pasamos la x, por ejemplo, y queda límite cuando x tiende a 0 más de logaritmo de x dividido entre 1 entre x. Y en este caso, 1 partido entre 0 me da infinito. Por tanto, hemos pasado a un tipo de indeterminación menos infinito partido entre infinito. Ahora podemos aplicar Hopital, es decir, haremos el límite cuando x tiende a 0 más de la derivada del logaritmo dividido entre la derivada de 1 partido entre x. Y esto es límite cuando x tiende a 0 más de 1 partido entre x entre menos 1 partido entre x al cuadrado. Podemos arreglar pasando este x al cuadrado a multiplicar al numerador el menos 1 que multiplica este denominador, y queda límite cuando x tiende a 0 más de menos x al cuadrado entre x. Simplificando, queda menos x, que es 0. 0 que en este caso se queda como 0 negativo. Ahora, igualando lo que tenemos a la izquierda, tenemos que el límite cuando x tiende a 0 más del logaritmo de y es igual a 0 menos. Aplicamos el logaritmo a los dos lados, me queda que e elevado al logaritmo de y es igual a e a la 0 menos, se va el exponencial con el logaritmo, y me queda que y es igual a e a la 0, que es 1, y ese es el resultado final. Vamos también a intentar demostrar este límite utilizando Hopital y las reglas que acabamos de aprender. Si hacemos que, vamos a decir que la y es igual a 1 más 1 entre x elevado a x, obviamente si hacemos el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 entre x elevado a x, esto nos da 1 elevado a infinito, o sea, una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito. Aplicamos el logaritmo a ambos lados, tenemos logaritmo de y es igual a logaritmo de 1 más 1 entre x elevado a x, y siempre aplicando la propiedad de los logaritmos, esto queda como x por logaritmo de 1 más 1 entre x. Ahora si hacemos el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo de y, esto es igual a límite cuando x tiende a más infinito de x por logaritmo de 1 más 1 entre x. Si la x tiende a más infinito, esta cantidad es más infinito, y aquí me queda logaritmo de 1 más 1 entre infinito, que es 0. Por tanto, logaritmo de 1, y esto es 0. O sea, infinito por 0. Ahora, como ya hemos visto, pasamos esta x al denominador invertida, y queda límite cuando x tiende a más infinito de logaritmo de 1 más 1 entre x partido de 1 entre x. Ahora me queda logaritmo de 1, que es 0, partido entre 1 entre infinito, que es 0. O sea, una indeterminación del tipo 0 entre 0. Podemos aplicar Hopital, es decir, hacemos el límite cuando x tiende a más infinito de la derivada del logaritmo, que es 1 partido entre 1 más 1 entre x, multiplicado por la derivada de 1 más 1 entre x, que es menos 1 entre x al cuadrado. Y al denominador ponemos la derivada de 1 entre x, que es menos 1 entre x al cuadrado. Todo esto se me va con esto, y cuando la x tiende a más infinito, me queda 1 partido entre 1 más 1 entre infinito, que es 0. Por tanto, el resultado es 1. Ahora, al final tenemos que logaritmo de y es igual a 1, perdón, límite cuando x tiende
a más infinito el logaritmo de y es igual a 1, por tanto, límite cuando x tiende a más infinito de e elevado al logaritmo de y es igual a e a la 1. Se va el logaritmo con el exponencial, me queda que el límite cuando x tiende a más infinito de la y es igual a e elevado a 1, que es e. O sea que queda demostrado el enunciado.